¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en Análisis Situacional. Desde hace una década, la economía es la principal preocupación de los venezolanos. Han surgido renovados marcos de interpretación con relación al modelo económico, en el contexto del declive del rentismo petrolero y de las medidas coercitivas unilaterales que aplica Estados Unidos contra Venezuela. No hay cambio en la economía o en la base material de la sociedad que no tenga una resonancia profunda en la reconfiguración del sentido común, los símbolos y las emociones. Inversión, producción, empleo, emprendimiento y también ingresos justos son las nuevas palabras que se suman al repertorio lingüístico del venezolano, con la misma fuerza que inclusión, igualdad, justicia y humanismo. Y no olvidemos que pensamos con palabras. 3 de cada 4 electores venezolanos piensa que su futuro económico depende hoy más de su esfuerzo personal que de lo que haga el gobierno. 69% describe el actual modelo económico como una mezcla de socialismo y capitalismo, y esa síntesis es respaldada por la mayoría. 61% de los venezolanos se inclina por hacer más productivo y eficiente el modelo socialista y es contrario a cambiarlo por un modelo capitalista. 67% opina que las empresas expropiadas deberían ser devueltas a sus dueños anteriores y 28% apoya convertirlas en empresas mixtas. Apenas 2% estaría de acuerdo con más expropiaciones. 83% rechaza las sanciones económicas y financieras contra Venezuela y 90% opina que afectan a todos los venezolanos. Hay una revalorización del impacto fundamental del sector privado en el desarrollo y en el bienestar social, pero también la mayoría reconoce la importancia clave del Estado como conductor de la economía. Ninguna fuerza social y política que se presente contraria a esta nueva visión de la economía tendrá la oportunidad de convertirse en una alternativa. Bienvenidos a Análisis Situacional. Recuerde, no basta con estar informado, es necesario un análisis a fondo, profundo, inteligente acerca de la situación. Hoy nos acompaña Miguel Ángel Pérez Abad, productor nacional y también político. Nació en Barcelona, estado en Anzoátegui, es ingeniero industrial egresado de la Universidad de Oriente, miembro de Fedindustria desde los años 90 y desde el 2001 fue su presidente. Hasta el 2015, cuando fue nombrado como comisionado del Estado Mayor Económico. En el año 2016 fue designado como ministro de Industrias y Comercio. Ese mismo año es también designado como vicepresidente de Economía Productiva. En el año 2017 es nombrado ministro del Poder Popular para el Gobierno para el Comercio Exterior. Fue presidente del Banco Bicentenario desde el 2016 hasta el 2023. Actualmente es diputado a la Asamblea Nacional, presidente de la Comisión o de la Subcomisión de Innovación, Modernización del Estado y Escalamiento de Sectores Estratégicos. Actualmente es coordinador nacional del movimiento Futuro Empresario. Bienvenido, Miguel Ángel, muy grato tenerte por aquí. Gracias por la invitación, Oscar. Buenas noches. Teníamos tiempo que no conversamos. Teníamos tiempo que no nos encontrábamos en este espacio. Tu rol en el movimiento Futuro Empresario te ha permitido revincularte o vincularte más a fondo con los sectores empresariales, productivos, con los emprendedores. Desde Interlaces, desde hace un tiempo, hemos venido registrando cambios profundos en la cultura nacional popular y sobre todo en la cultura económica y en la cultura del emprendimiento.
El chavismo se dio cuenta que el Estado solo no puede. La oposición, para simplificarlo, la oposición se dio cuenta o entendió que la empresa privada sola tampoco puede. Hay cambios profundos. Solo el declive del Estado rentista ha tenido un impacto en la superestructura emocional, cultural, simbólica del venezolano profunda, definitiva y que implica un cambio a fondo de lo que era el venezolano hace apenas 10, 15 años. Totalmente, absolutamente. Hay una nueva realidad social, una nueva relación con el Estado, política y económica. Ante esa nueva relación con el Estado, el ciudadano de a pie, acude ahora yo mismo a la familia, a Dios, hay una nueva relación con Dios, hay una revalorización de la familia, y en cuarto lugar, al voto como instrumento de participación. ¿Qué estás observando tú en tus recorridos? Bueno, primero, el movimiento Futuro Empresario, que forma parte, es uno de los movimientos sociales base del movimiento Futuro a nivel nacional, que forma alrededor de 44, 45 organizaciones sociales y el poder popular. Hemos venido recorriendo el país, sobre todo oyendo a los productores y a las productoras en una nueva visión colectiva que se ha venido construyendo a partir de toda la crisis que ha atravesado Venezuela, primero las guarimbas, después la caída de los ingresos petroleros en el año 2016, después todo lo que ha sido sanciones, bloqueos, lo que ha obligado al país a replantearse el modelo económico, de manera silente, cada quien desde su trinchera, los campesinos, las campesinas, los emprendedores, las emprendedoras, los pescadores, los pequeños empresarios, los microempresarios. Es decir, cada quien ha ido buscando una manera de salir adelante, entendiendo, como tú muy bien lo señalas, que la renta petrolera será importante en el país durante muchas generaciones, durante mucho tiempo, pero que no es suficiente con el modelo actual. Hemos hablado un poco del tema, lo tocaremos más adelante, el tema de la industrialización del sector petrolero, pero hay una visión renovada, positiva, alentadora, transformadora de esa visión colectiva que teníamos en la relación con el Estado y también con el sector petrolero. Ahora el emprendimiento es lo que va empujando la transformación socioproductiva nacional. Nosotros, por ejemplo, en los encuentros, los conversatorios que hacemos para oír a la gente, conseguimos a los sindicatos, a los emprendedores, a las amas de casas emprendedoras, sobre todo más del 55% del emprendimiento nacional está guiado por mujeres, a pequeños empresarios, a cultores que también aspiran a escalar sus proyectos en el ámbito de la cultura. Conseguimos a grandes empresarios. Es una mezcla, muy heterogénea de lo que Marx planteaba como la rebelión de las fuerzas productivas. En esa visión que ya en el año 2005, recuerdo hablando con el comandante Chávez, en alguna de esas jornadas sobre el tema del modelo, el socialismo del siglo XXI, el socialismo posible, nosotros planteamos el socialismo productivo como alternativa al capitalismo, pero además que tuviera esa connotación de que si es productivo y es sostenible, ahora de cara a todo lo que tiene que ver con la preservación del ambiente y la estabilidad para las generaciones futuras, era posible, y eso es lo que hemos podido palpar en este momento. En Venezuela hay una verdadera rebelión de las fuerzas productivas endógenas en lo territorial, y eso es un saldo cultural, político, económico y social increíble para el reto que, como el presidente Nicolás Maduro lo detectó muy bien, por eso él plantea las 7 transformaciones necesarias en el marco del nuevo compromiso, el nuevo pacto económico, productivo, político, social de cara del 2025 al 2030. Y allí está la primera T, la T de desarrollo económico, a la cual yo pertenezco, la ventana empresarial y productiva, y por allí nos hemos llevado adelante una serie de conversatorios en esa línea. Ok, vamos a seguir desarrollando esa idea después de la pausa comercial. Yo entiendo que por primera vez yo creo que en mucho tiempo, en muchas décadas, la mayoría de los venezolanos está de acuerdo con el modelo económico, con un modelo económico que podríamos llamarle socialista, productivo, economía de mercado socialista, humanista, pero nunca antes hubo tantos consensos como ahora con relación al modelo económico. Y quisiera profundizar eso. ¿Cuáles son los rasgos que tú has observado, los valores, los principios, la visión que tú has observado en tus recorridos acerca del nuevo modelo económico que está creando un consenso histórico en Venezuela? De acuerdo.
Ya venimos. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en análisis situacional. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en análisis situacional. Nos acompaña Miguel Ángel Pérez Abab, diputado a la Asamblea Nacional y coordinador nacional del movimiento Futuro Empresario. Te preguntaba acerca de los cambios que estás observando. ¿Cuáles son los nuevos valores, los nuevos principios, las nuevas ideas, el nuevo sentido común con relación al modelo económico? Pero yo creo que la primera gran victoria, digamos, por llamarlo de alguna manera, porque las crisis generan amenazas, pero también grandes oportunidades para las transformaciones culturales de los países, es la confianza. Yo creo que el venezolano en ese proceso de autorreconocimiento ha recuperado la fe en sí mismo y sus capacidades para poder resolver desde lo individual y lo colectivo las circunstancias económicas para la familia, para la persona, y eso ha producido un cambio cultural importante. O sea, está generando lo que tú planteabas, es decir, ya el venezolano y la venezolana no espera que alguien le venga a resolver el problema, sino que busca cómo resolverlo, aporta con su esfuerzo, con su talento y sus niveles de organización, lograr en el ámbito territorial, desde el espacio productivo que ha decidido emprender o que tiene experiencia para hacer, para desarrollar, mejorar sus condiciones productivas. Es decir, no hay financiamiento. Bueno, yo veo cómo me reúno con algunos amigos para poder financiar la producción. En los estudios que hemos realizado en Interlace, 3 de cada 4 venezolanos consideran que su futuro económico, personal y familiar va a depender más de su esfuerzo personal que de lo que haga el Estado o el gobierno. Al Estado siempre se les, digamos, es fundamental el acompañamiento, la asistencia técnica, las reglas claras, el establecimiento de normas, principios, condiciones para que esa producción, ese fenómeno productivo que ahora está en evolución, marche más rápidamente, que tenga un sentido de dirección. Pero ya no se le exige tanto al Estado, sino que, bueno, hemos decidido, bueno, aquí tenemos que ver cómo vamos resolviendo. Eso ha generado una nueva cultura del abordaje del emprendimiento. Por eso vemos, por ejemplo, muchos jóvenes desarrollando empresas de base tecnológica, independientemente de las limitaciones financieras, lo que llaman la startup, que vienen desarrollándose en el país, que son aplicaciones, desarrollo de tecnología, digamos como una ruta para lograr desarrollar la economía digital, que es un gran tema que tenemos por delante los venezolanos y las venezolanas, pero también vemos a los campesinos, a los agricultores, vemos no solamente ya cosechando la tierra, labrando el suelo, la tierra, sino buscando la manera de industrializar sus productos, porque saben que mediante la industrialización y el valor agregado que le generan a la materia prima derivada de sus cosechas, agregan valor, mejoran las condiciones de vida de su familia, pueden desarrollar nuevos productos, pensando en marcas individuales y colectivas, o pensando, bueno, ¿quién me da asistencia técnica para mejorar el rendimiento por hectárea de la producción, no sé, de cualquier producto que yo estoy desarrollando? Esos son cambios culturales importantes, porque ya no estamos mirando solamente qué es lo que importa, cómo se hace para que el petróleo rente más y la distribución sea más justa, sino que cada quien ha ido asumiendo desde su trinchera el proceso productivo, desde la familia, que es algo importantísimo. Son familias dedicadas al emprendimiento, son nuevas generaciones que se enfocan en aprender sobre la marcha de las experiencias de los padres. Y eso es lo que va a permitir a Venezuela enfrentar los grandes retos y desafíos que tenemos por delante. En ese orden, digamos que ese es un elemento sustantivo que yo creo que es lo más importante. El amor a Venezuela, o sea, los que nos quedamos aquí para luchar contra las sanciones, el bloqueo, la autoestima. O sea, ya creemos como nación que sí podemos, lo hemos logrado. La guía de un buen timonel en medio de la tormenta. El presidente Nicolás Maduro ha mostrado capacidades por encima del promedio para poder sortear escollos, crisis, mantener la estabilidad. Y todos los sectores lo reconocen. Nuestros estudios cualitativos, por ejemplo, en sectores de NINI o opositores reconocen que, independientemente de la valoración que tengan de la gestión, reconocen el esfuerzo que ha hecho el presidente Maduro para enfrentar tantas dificultades. En los sectores más ortodoxos, empresariales, digamos, más reaccionarios,
reconocen al presidente Nicolás Maduro como un líder que ha logrado sortear de manera increíble contra todo pronóstico, bueno, es el imperio norteamericano bloqueando el desarrollo de la economía de una nación y las habilidades que ha tenido como diplomático, como estadista, como dirigente político, como dirigente sindical para mantener la paz laboral, por ejemplo, en las empresas. O sea, y ese es una conquista muy importante. Tremenda. Y fíjate tú algo, por ejemplo, con el tema sindical. Todos en Venezuela hemos entendido que solamente el esfuerzo compartido, es decir, lo hablábamos antes de comenzar el programa, nosotros estamos haciendo una evaluación de cuál ha sido el impacto sobre el capital de las empresas nacionales a lo largo de 8 años de sanciones, de crisis, digamos, de restricciones para las operaciones privadas inclusive, porque bueno, bloquearon cuentas, cerraron cuentas a las empresas privadas, sancionaban a nuestros productos. Y probablemente el 65% del capital de esas empresas que hoy están funcionando, bueno, quedó en el camino. Si hubo que sacrificar, hacer grandes sacrificios económicos para mantener las Santa Marías abiertas. Si todos en diferentes ámbitos, en diferentes situaciones, la ama de casa, los trabajadores haciendo un gran esfuerzo, sacrificando sus salarios para mantener el país en marcha, porque ya ahora hay un nivel de conciencia superior. Ya saben los sindicatos, los camaradas, los trabajadores, que si el incremento de salario, por ejemplo, no va atado al incremento de la producción, al crecimiento de las ventas, es inflacionario. Lo que quiere decir que hay un nivel de madurez y de comprensión del hecho económico que no teníamos hace 12 años. Y que hay que hablarle claro a la gente, entonces. Bueno, ahí es donde el liderazgo, cuando el liderazgo tiene credibilidad, puede hacer estas cosas, o sea, como lo ha logrado el presidente Nicolás Maduro, hablar con los sindicatos y decirle, mira, sí, estoy consciente, vamos a esa tarea, pero bueno, hay que mantener. Bueno, una de las grandes certezas económicas es la estabilidad de la economía, el decrecimiento de la inflación. Nosotros venimos de un monstruo que se llama hiperinflación, que además fue inducida desde adentro. Me voy a mencionar a la persona que yo creo que gestionó para que eso sucediera así, pero bueno, podemos imaginarnos quién estaba al frente de la vicepresidencia de Economía, pero fue inducida. ¿Y en cuánto tiempo se resolvió el problema de la hiperinflación? Bueno, ahí la vicepresidenta de la República, Delcy Rodríguez, y todo el equipo económico han hecho un trabajo impecable para mantener la estabilidad cambiaria, la inflación quebrándose, y ahora el crecimiento económico que evidencia. Venezuela va a crecer por lo menos 2 veces más que el Producto Interno Bruto a nivel mundial, o sea, 2.5, 2.4% va a crecer la economía mundial y Venezuela pues probablemente va a estar por encima del 6%, lo que quiere decir que hay saldos reales producto de un esfuerzo compartido entre gobierno y pueblo. O sea, esto no lo hubiésemos podido sortear si no es junto. Entonces, hoy somos una nación con mayor confianza entre los actores, entre los trabajadores, sin duda, que tuvieron que hacer un sacrificio, los empresarios y el gobierno, y con eso realmente se construyen las bases fundamentales para lo que viene, que es la transformación del modelo rentista, terminar de dejarlo atrás, no sepultarlo porque siempre la renta es necesaria y a veces queremos, digamos que estigmatizar el tema del petróleo, y en el petróleo hay mucho por hacer. Hay cadenas productivas que no están desarrolladas. No solamente es exportar el crudo o los productos derivados, sino desarrollar las cadenas productivas asociadas al sector petrolero. Y se puede generar más de 600.000 empleos directos si industrializamos las bombas de capacidad progresiva, los cabezales de superficie, los variadores de frecuencia. Son elementos, por ejemplo, que se pueden fabricar en Venezuela. Bueno, ahí hay un gran espacio para la inversión internacional y nacional, y hay un gran conocimiento de más de 120 años. Vamos a potenciar ese sector, pero así estamos en el sector de alimentos, en el sector de tecnología, en el sector de medicamentos. Cada uno de esos sectores que son locomotoras, el turismo tan importante para la apertura de rutas internacionales para que Venezuela vuelva otra vez a tener esa apertura necesaria. Lo hablamos también en el tema de los chinos, cómo afecta el tema del mercado y el crecimiento de los mercados internacionales para abrir las oportunidades para la producción nacional. Tenemos que hacer una pausa comercial. Quiero preguntarte, hay una nueva conciencia empresarial, y cuando hablo de conciencia empresarial incluyo a los emprendedores, a los pequeños y medianos empresarios, a los microemprendedores. Pero me respondes por favor cuando regresemos a los comerciales. Ya venimos. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en análisis situacional. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional
en Análisis Situacional. Nos acompaña Miguel Ángel Pérez Abad, diputado a la Asamblea Nacional y coordinador nacional del movimiento Futuro Empresario. Te preguntaba, ¿existe o ha surgido una nueva conciencia empresarial? Y quiero incluir dentro de ese concepto empresario a los emprendedores, microemprendedores, pequeños y medianos. Ha surgido una nueva cultura. ¿Cuál es? Hay una nueva cultura, sin lugar a dudas, productiva en términos generales. Hay un empresario que hace 15 años pues no entendía la cosa del socialismo ni cómo incorporarse, había muchos miedos y temores. En la madrugada leía, por cierto, algunos pasajes allí de algunos encuentros que tuvimos con el comandante Chávez. Y justamente él decía que había que deponer los miedos y trabajar en la construcción de esa visión de una nueva economía basada en un modelo económico que trascendiera el capitalismo. Pues bueno, conocemos pues los daños que viene generando a nivel mundial. Y había resistencia, mucha resistencia, para los que ya estaban instalados. Pero ahora hay una nueva categoría y una nueva fuerza productiva que emerge a la luz de nuevas generaciones que tienen una mayor comprensión sobre el hecho económico y sobre la necesidad de justamente lograr desarrollar la economía basada en la producción, basada en el talento, de las capacidades nacionales y el aprovechamiento de las ventajas comparativas que tiene Venezuela. Abundantes recursos, energía, ubicación geográfica, pero que también saben, esa nueva cultura, que no es suficiente con las materias primas. Hace 30 años el peso en el Producto Interno Bruto de la venta de materias primas era del 30-35%, hoy apenas es del 3%. O sea, el Producto Interno Bruto mundial depende más de empresas de base tecnológica que de los países que exportan, venden sus materias primas. Entonces, bueno, esa es una realidad, una nueva realidad a la que nos enfrentamos en esta etapa que tiene que asumir como un reto colectivo entre el Estado, el privado, las empresas también de capital público, las universidades, importantísimo, porque tenemos que ir a la gestión de la economía del conocimiento. Esa realidad el venezolano hoy la entiende perfectamente, y esa nueva generación de empresas, de empresarios, de microempresarios, de campesinos, de cultores, de pescadores, entienden la importancia que tiene la ciencia, la tecnología y la innovación para desarrollar las fuerzas productivas del país. ¿Qué esperan del Estado? Acompañamiento, que el Estado estímulo. Ya no paternalismo. Estímulo. Hay niveles y niveles. Por ejemplo, hay algo que tiene que volver a aparecer con mucha fuerza, que es, por ejemplo, la banca de desarrollo, que es el riesgo que puede asumir el Estado para financiar determinadas estructuras productivas, que no puede ir a la banca comercial. Entonces, bueno, es importante la incorporación, digamos que refundar o relanzar la banca de desarrollo nacional. El Estado se ha visto muy limitado pues, por cuestiones harto conocidas, todas las sanciones, el bloqueo, caída de los ingresos. Pero bueno, ese es un temazo que aparece en casi todos los conversatorios a nivel nacional en las regiones. El otro tema que tiene que ver allí es con el tema impositivo, la diferenciación, la armonización. No es lo mismo, no asume de igual manera una entidad productiva mediana o grande la carga tributaria que un emprendedor o una emprendedora. Entonces, bueno, la diferenciación en la tributación es fundamental. Necesitamos armonizar es decir, el tema de la política tributaria de tal manera que no sea un desestímulo para la formalización de las empresas y las unidades productivas. La tecnología. Hay muchos compañeros y compañeras del sector productivo que piden el acompañamiento, mejorar las bases tecnológicas que están utilizando no solamente para la actividad agrícola, sino también para la transformación de las materias primas derivadas de las actividades agrícolas. Es decir, cómo producir más y mejor es un tema que aparece a lo largo y ancho de Venezuela. Porque la base fundamental para construir, las bases materiales para construir un país productivo o un país diversificado o diversificar las exportaciones pasa por elevar la producción, pero tiene que ser una producción de calidad, con marcas notorias, que puedan exportar y que puedan ingresar a las corrientes del mercado internacional con estándares de calidad adecuados. Entonces, bueno, eso también es un avance en términos de que ya no nos quedamos solamente allí enfocados en el mercado nacional, sino que todos están pensando en, bueno, abastecer el mercado nacional, pero también ir a la captura de mercados internacionales porque entienden la importancia que tiene para el país generar renta en moneda convertible que permita que nuestra balanza exterior
finalmente logre los equilibrios necesarios para que esa presión que siempre hay sobre el tipo de cambio, sobre el tema de la adquisición de dólares para la operación, vaya cesando en el país y tengamos lo que hoy, con mucho sacrificio y con mucha certeza, ha logrado el presidente Nicolás Maduro y el equipo económico, que es lograr la estabilidad macroeconómica necesaria para poder pensar en lanzar un gran programa de crecimiento económico productivo con justicia social para todas y para todas, porque lo hemos visto. La gente quiere un mejor empleo, mejores salarios, mejores condiciones para, digamos, sociales para la familia, pero también la gente quiere participar de ese proceso de crecimiento, es decir, bueno, si desde la trinchera del empleo no voy, bueno, voy a emprender. Y eso es una fuerza motriz muy importante para un país, que la cultura, la nueva cultura nacional esté pensando en cómo hago yo para emprender o qué hago yo para aportar al país, porque yo amo a Venezuela, porque estoy comprometido con el país, porque además quiero sacar adelante mi familia, es un tema trascendental para el país, es un gran aprendizaje para todos los venezolanos y venezolanas y es la gran palanca para el desarrollo nacional de las próximas décadas. Los que hoy están en Venezuela, que pasamos por tantas circunstancias difíciles, hoy probablemente muchas empresas estén más debilitadas desde el punto de vista del capital, pero los empresarios están más claros en qué hacer y cómo hacerlo. Y eso que es experiencia, que es know-how, que es sabiduría, aplicado con algunos estímulos, seguramente va a dar resultados muy importantes en los próximos años. Mire, estás liderando el movimiento Futuro Empresario. ¿Cuáles son los postulados fundamentales de ese movimiento? Básicamente la construcción de una economía productiva, inclusiva, sostenible, que permita que todas las fuerzas productivas que caben en el país avancen. La financiación, el acompañamiento, la asistencia técnica son los elementos fundamentales. Y hay algo en los que nos diferenciamos de otras formas asociativas, que es que estamos anclados en el territorio. Es decir, vamos hasta las zonas que normalmente no son tan atendidas. Si estamos construyendo una red de micros y pequeños, sobre todo campesinos, transversalizamos todos los sectores y ahí tratamos de generar alianzas estratégicas y asistencia que podemos dar. Por ejemplo, ayer en un conversatorio que tenemos aquí en Caracas, decía una maestra emprendedora, fíjate tú, maestra emprendedora, decía, nosotros nos sentimos confortables en ese espacio de empresarios porque es que nosotros queremos ser como ustedes, queremos aprender de ustedes y esas experiencias van a ayudar mucho a esos sectores que normalmente no tienen acceso a la información. Así que el Movimiento Futuro Empresario trabaja activamente para oír cada planteamiento, para intercambiar propuestas, para, digamos, guiar ese proceso de diálogo social productivo y, bueno, construir una agenda que podamos nosotros, digamos, que impulsar a través del movimiento a nivel nacional. ¿Cómo se integran esos postulados con el plan de las 7 transformaciones que impulsa el gobierno nacional? Me responde cuando regresemos de los comerciales. Ya venimos. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en análisis situacional. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en análisis situacional. Hoy nos acompaña Miguel Ángel Pérez Abad, diputado a la Asamblea Nacional y coordinador nacional del Movimiento Futuro Empresarios. Te preguntaba, Miguel Ángel, acerca del plan de las 7 transformaciones y cómo se insertan las banderas del Movimiento Futuro en ese plan. Fíjate, la convocatoria del presidente es a discutir el plan, a participar, y la primera T es la T económica. Nosotros los empresarios estamos en el marco de esas 7 T y tenemos como que algunas orientaciones. Lo primero es producir más y mejor, que permita abastecer el mercado nacional, pero generar excedentes suficientes para generar una nueva era de exportaciones no tradicionales para Venezuela. El otro tema es preservar el estado de seguridad social para todos los venezolanos y venezolanas, o de bienestar social. Nos parece fundamental un Estado que proteja a la familia, que proteja a los ancianos, que proteja a sus maestros, a las fuerzas del orden público, es fundamental. Un sistema de financiamiento que sea acorde a las necesidades de los diferentes sectores de la economía nacional, que sea más accesible, con intereses más bajos, con plazos más cómodos. La asistencia técnica para desarrollar las bases tecnológicas de la nueva industria venezolana,
de cara a lo que ya comentábamos, el tema de la sociedad del conocimiento, el uso de la inteligencia artificial, las nuevas tecnologías que reclama la industria venezolana. Es obvio que reindustrializar el país pasa por incorporar nuevas tecnologías para poder competir. No podemos salir a los mercados internacionales y elaborar productos de calidad con tecnologías que ya están obsoletas frente a la competencia global que tenemos. Miramos, por ejemplo, Asia, la inversión que hacen ellos en bienes de capital para modernizar su industria de manera sistemática. Bueno, allí tenemos como que algunos referentes. Tenemos que ir a una cultura tributaria, más que con una cultura, una política tributaria que segmente las diferentes formas de producción en los diferentes estados y momentos. O sea, tributa menos el que menos puede y tributa más el que más puede. Y eso aplica no solamente para las personas naturales, sino para las personas jurídicas. Porque bueno, nos conseguimos regularmente proyectos muy buenos de muchachos, de emprendedores de las universidades y dice, bueno, ¿cómo lidiamos con esto? Con, no sé, con 150 permisos, normas, patentes, cargas tributarias, retenciones. ¿Sí? Es complicado. Entonces hay que buscar un régimen simplificado tributario que permita que esas fuerzas productivas no se queden en el camino porque, bueno, por sobrecarga tributaria, por decirlo de alguna manera. Entonces son algunas. Después queremos emprender juntos. El concepto de emprender juntos como redes. En algunos conversatorios hemos mirado cómo surgen alianzas puntuales. Por ejemplo, había un grupo, una comuna productiva, un encuentro, recuerdo que fue en Estado Lara, y tenían unas limitaciones para alambre y estantillos para acercar las áreas de cultivo. Y no hallaban cómo, no conseguían el financiamiento, no tenían cómo autofinanciarse. Bueno, al lado teníamos allí un pequeño empresario, un mediano empresario que hacía alambre, producía postes. Entonces allí se generó rápidamente una dinámica de cooperación para un sector que tenía dificultades. Entonces, eso de crecer en redes, de emprender juntos, de desarrollar alianzas entre las diferentes formas de producción es muy poderoso, es muy potente para coadyuvar los esfuerzos necesarios para poder ir resolviendo algunos temas. Alguien tiene un camioncito, tiene un tractor, lo puede prestar, ¿sí? Y eso se da en esos espacios de convergencia cuando conocemos quién produce, dónde estamos, el tema del manejo de la información. Es parte de la tarea que nosotros queremos desarrollar desde el movimiento Futuro Empresario-Empresaria. O sea, vincularnos a todos los sectores, como decía la compañera maestra el día de ayer. Decía, yo soy maestra y yo doy clase, pero yo tengo mi emprendimiento, pero yo quiero ser como ustedes. Si quiero mirar el futuro como empresaria. Como empresaria. Que por allí, porque bueno, de esa manera quiero ser, y ella dijo algo también que me conmovió mucho, quiero salir del estado de subsistencia como emprendedora. Si quiero algo más, quiero rentar más, quiero producir más, quiero crecer. Y eso es algo muy poderoso para un país. El capital internacional, el capital transnacional, el capital extranjero, ¿qué rol juega en este modelo? Necesario. Creo que uno de los grandes retos que tenemos por delante, ya después del proceso electoral, es justamente de sentar las bases para ir abriendo progresivamente. El presidente Nicolás Maduro lo ha hecho en el sector petrolero, lo está haciendo en el sector agroalimentario. Básicamente el país requiere de mucha inversión para poder potenciar las ventajas comparativas, como ya lo decíamos, y poder incluir las cadenas productivas nacionales. ¿Dónde están las prioridades para orientar la inversión? Yo creo que Venezuela tiene clarísimo, por ejemplo, el sector turismo, un sector que puede aportar muchos espacios de inversión productiva y además generar empleo estable a nivel nacional. Y es fundamental, nadie hace negocio si no conoce un país. Creo que el turismo tiene además el llamado de lo que genera en sí mismo la propia actividad turística, tiene la facilidad de ir vinculando a empresarios que viajen y conozcan la realidad nacional. Creo que eso es un gran tema como palanca para acompañar las inversiones productivas en el país. Después sigue estando el sector petrolero, gasífero, o sea, para el aprovechamiento desde otra dimensión. No solamente es ver quién viene a invertir y se lleva el crudo, sino cómo desarrolla en el país, cómo industrializa el sector petrolero, de tal manera que todos los insumos y bienes que se requieran en la producción de petróleo, gas y sus derivados, bueno, lo puedes hacer con el abordaje de cientos de empresas pequeñas y medianas que estén ancladas en Venezuela, que operen desde Venezuela. Ese es otro sector, el sector agroalimentario. Sigue siendo Venezuela un país que tiene un enorme potencial. Tenemos que ir a mejores rendimientos, eso lo plantean los mismos productores.
y también en la identificación de aquello que compite con nosotros, ¿sabes? O sea, no solamente es que yo produzca más y mejor, sino que, bueno, que a veces fuera hay, por economías de escala, por ejemplo, en el sector agrícola señala mucho el uso de transgénicos, que después tienen facilidades, o sea, produces más, pero además son productos de muy baja calidad, pero bueno, a veces los importamos, entonces los ponemos a competir con los productores nacionales. Esas cosas hay que identificarlas para que no vaya en detrimento de nuestras propias capacidades. Fíjate, voy a hacer un inciso. Cuando el COVID se generó, la pandemia, toda la industria internacional está sumamente fragmentada en diferentes regiones del mundo. Pero eso, cuando se fragmentaron, cuando se cortaron las líneas de suministro, los grandes países, las grandes potencias se dieron cuenta que no era conveniente tener la producción tan segmentada, tan fragmentada en el planeta. Entonces están, por ejemplo, el caso de Alemania, está teniendo todas sus empresas estratégicas, las está devolviendo a su territorio. Pues mira, no podemos, se vuelve a presentar una situación como esta y cómo la vamos a abordar. Eso nos da a nosotros también algunas ventajas. Tenemos que pensar en terminar hoy de montar la infraestructura necesaria para que el país esté 100% abastecido, que ya lo está, pero con todos los productos y asociados a las cadenas industrializadas. Eso es algo que también creo que es fundamental. Quiero que reflexionemos ahora sobre el próximo proceso electoral, las próximas elecciones presidenciales del 28 de julio. ¿Cuáles son las amenazas? ¿Cuáles son las oportunidades? Sobre todo en un contexto de paz, de unidad nacional, de consensos mayoritarios, de consensos sobre todo sobre el modelo económico. Mira, ¿cuáles son los peligros? Sí. ¿Cuáles son las oportunidades? Respóndeme, por favor, cuando regresemos a los comerciales. Ya venimos. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en análisis situacional. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en análisis situacional. Nos acompaña Miguel Ángel Pérez Abab, diputado a la Asamblea Nacional y coordinador nacional del movimiento Futuro Empresarios. En una semana se celebran las elecciones presidenciales, unas elecciones de hoy en 8, ¿no? Históricas. En un contexto de construcción de consensos, de afirmación de la paz, en un contexto de entendimientos como nunca antes había visto en el país. ¿Cuáles son los peligros? ¿Cuáles son las oportunidades? Bueno, yo creo que hay unas certezas que hoy tenemos que no las podemos arriesgar. La paz política, la paz social, la estabilidad económica, el crecimiento económico, la estabilidad cambiaria, son logros impresionantes. Es la base fundamental para las tareas que tenemos que construir a partir del 29. Creo que eso no lo podemos poner en riesgo. Por eso la mayoritariamente los empresarios y las empresarias del país apoyan la reelección del presidente Nicolás Maduro, porque tienen certezas. Del otro lado no sabemos, no se sabe. Es una caja negra. Realmente no hay. Y un elemento que, fíjate tú, que ya para el año 2013 aparecían las encuestas de FEINDUSTRIA, que nunca había aparecido. Cuando tú le preguntabas a un empresario cuáles eran sus 3 principales problemas, decía, bueno, el financiamiento. Ajá, bueno, ahora si me dan el financiamiento, ¿a quién le vendo? Ajá, ahora ¿a quién le vendo? Ajá, pero tengo problemas, por ejemplo, con el talento humano o la tecnología. Eso eran como con los 3 elementos que aparecían regularmente en las encuestas de coyuntura que se hacían desde la Federación. Pero ya en el 2013 empezó a aparecer como primer elemento la paz social. O sea, como demanda apareció como demanda fundamental. Fin del conflicto. Sí, o sea, si aquí no hay, claro, tratamos las guarimbas, o sea, cómo hace tú para producir, qué va a pasar mañana, ¿sabes? Entonces, ese estado de crispación política y social no genera condiciones de ningún tipo. O sea, sencillamente separan las inversiones internacionales, separan los nacionales, o sea, a esperar qué es lo que pasa en el conflicto. Entonces, el tema de la paz social y la paz política es un activo que no podemos poner en juego. Ese activo tenemos que preservarlo. Y eso solo lo garantiza el presidente Nicolás Maduro. Esa es la realidad que hemos recogido. Aun cuando hay empresarios que no son chavistas, van a votar por el presidente Nicolás Maduro solamente para garantizar la continuidad de estos logros que hemos alcanzado después de las tormentas que hemos atravesado. Esa es la realidad que recogemos a lo largo y ancho de Venezuela. Entonces, digamos, las tareas son, bueno, hay que salir a votar, hay que hacerlo en paz y democracia, hay que defender la democracia, hay que respetar al árbitro, son las condiciones que nos hemos dado los venezolanos y las venezolanas. Y ya a partir del 29, a remangarse las mangas y a ponernos a trabajar
por una economía productiva, una economía inclusiva, una economía sostenible para desarrollar el maravilloso país que tenemos y el potencial que tenemos los venezolanos y venezolanas para darnos el país que nos merecemos y para hacer una referencia a nivel mundial, ¿sabes? Porque también nosotros hemos sido muy estigmatizados en los últimos años, o sea, demostrar de qué estamos hechos y cuánto amamos esta patria para echar hacia adelante para nuestros hijos, para las generaciones futuras. Las medidas coercitivas que tanto daño han hecho. Yo creo que eso va a ir una etapa seguro, con el triunfo de Nicolás Maduro, sin lugar a dudas, con la reelección, una nueva etapa en las relaciones con Estados Unidos. Sin lugar a dudas, eso va a suceder. Va a suceder, ya viene sucediendo, ya se están dando licencias. Eso es una señal de que hay un diálogo, de que hay un reconocimiento, de que las condiciones al final es un país que no se merece que se le haya aplicado unas sanciones. Hay una apuesta por el orden y la paz. Nosotros, digamos, el presidente garantiza la paz, la estabilidad, la predictibilidad del funcionamiento del Estado y del país. Es una demostración que eso es algo incontrovertible, eso no lo niega nadie. Entonces, bueno, las inversiones que piden, bueno, eso es paz, tranquilidad, reglas de juego claras, pero tú puedes escribir muchos decretos, puedes generar muchas políticas de estímulo, pero si el país está incendiado por los cuatro costados, pues nadie va a invertir. Entonces los Estados Unidos saben muy bien, que además ellos son muy prácticos, son muy pragmáticos, que el liderazgo del presidente Nicolás Maduro garantiza las condiciones que ellos necesitan para obtener su poquito de petróleo, para garantizar que sus reservas estratégicas, ¿sabes?, no mermen, y saben además que nunca el presidente se lo ha negado, no lo ha utilizado al revés, que lo pudiera utilizar. Es decir, bueno, ya no le vendemos petróleo a los gringos. No lo ha hecho, ha sido serio en esa relación comercial. Ha separado la política de la comercial, por cierto, cosas que no han hecho ellos, que no lo hacen. Pero bueno, yo creo que ya hay un reconocimiento de que es el gobierno revolucionario en manos del presidente Nicolás Maduro lo que garantiza la estabilidad del mercado petrolero internacional, inclusive. Y los buenos negocios. Así es, para todos los que vienen a invertir en Venezuela, las puertas están abiertas. Así que como esas son certezas que hoy tenemos y del otro lado no sabemos, o sea, estamos pensando desde el punto de vista práctico, pragmático, los empresarios no van a tirarse por un barranco por ese farallón, estoy seguro. Sí, yo creo que ya el empresariado venezolano ya ha pasado por mucho, ya entiende que el Estado y la Revolución Bolivariana no son una amenaza, ni un peligro, ni atenta contra la inversión y las ganancias. Y algo muy importante, desde el año 2016 que se instala el Consejo Nacional de Economía Productiva, bueno, eso es un espacio permanente de diálogo, con diferencias. Fíjate, recientemente acaban de eliminar el impuesto, el IGTF en bolívares, para las operaciones. Bueno, ahí yo sé que se tenían años planteando los efectos que tenía para la economía, sobre todo para los temas inflacionarios y para lograr fortalecer la moneda de curso legal, que es el bolívar. Bueno, se tomó la decisión. El gobierno está dispuesto permanentemente a oír, a ajustar, a rectificar cuando es necesario. Y eso no es tan fácil en otros modelos. O sea, hay un diálogo fluido, permanente, constante. Hay un acompañamiento, hay unas condiciones nuevas, renovadas a partir de todo lo que hemos transitado, todas las crisis que hemos transitado, sobre todo con la aplicación de medidas como las sanciones unilaterales y coercitivas contra el país. O sea, como dice el refrán popular, lo que no mata engorda. Hoy somos más fuertes, estamos más claros, nos conocemos mejor y se ha reconstruido una confianza mucho más sólida entre el sector de capital privado, las empresas de capital público y el Estado venezolano. Y también hay que incluir a los camaradas trabajadores y trabajadoras que hacen un gran esfuerzo todos los días para que las unidades productivas salgan adelante, que han tenido paciencia, y yo estoy seguro que en esta etapa, a partir del 29, vamos a ir por más para que ese salario social crezca y también sean ellos también beneficiados del crecimiento económico, productivo, pero con justicia social. Bueno, Miguel Ángel, muchísimas gracias por este análisis situacional. Creo que quedó bien claro en qué consiste el nuevo modelo económico de la Revolución Bolivariana. El nuevo modelo económico que ha construido consensos a su alrededor como nunca antes en el país. Bueno, muchísimas gracias. Espero verte más a menudo por análisis situacional. Gracias a ti. Gracias. Buenas noches. Nos vemos en un próximo análisis situacional por Globovisión, periodismo libre, independiente, responsable y veraz. Hasta pronto.